Vamos a hablar hoy de lo primero, y así lo catalogaremos, que debe la persona adquirir en la vida. Y eso siempre lo encontrarán en el número 1. Me refiero a la sabiduría. A la sabiduría, como dice el versículo, Reshit Chochma. Reshit Chochma significa lo Rosh, lo Rishon, lo primero en la vida, es Chochma. Sobre el primer patriarca, está escrito un título. De Abraham Zaken ba Bayamim. Vashem berach et Abraham bakol. De Abraham Zaken, traducción literal, y Abraham Avinu ya era anciano, viejito, Zaken. Ba Bayamim. Vamos a detenernos un minuto en el concepto Zaken. ¿Qué es Zaken? Aunque todo lo traducimos como viejo, anciano, anciana, Jajamim dicen que no. Zaken primeramente es un título honorífico. 2, que hay que entender por qué. Hay que entender por qué Zaken tiene un título honorífico. ¿Por qué me tengo que levantar cuando un Zaken entra? Bifne se va, takum. Ante el quien ya se va, ante una persona de se va, de ansiedad, takum, levántate. ¿Por qué? Porque es mayor, tengo que levantarme. No digo que no hay que respetar a los mayores, pero ¿por qué? ¿Por qué le tengo que dar tanto cabod a una persona mayor? Pero Jajamim dicen que Zaken no es necesariamente en edad. Zaken son las iniciales o la notricón. Ze Kana Chochma. Es la persona que adquirió sabiduría. De tal forma que si adquiriste sabiduría a temprana edad, ya te llamas Zaken. ¿Qué es Abrej? Abrej. Abrej son dos palabras que quieren decir un mensaje. Av bejochma, padre en conocimientos, y Raj, chiquito en edad. Eso es Abrej. Sabe mucho a temprana edad. Av, Raj. De nuevo, ¿cómo se le llamó al sabio en esta palabra de Abrej? Av. Av es papá. Zaken, símbolo de abuelo, es más todavía. Ze Kana Chochma. ¿Por qué hay que respetar a un Zaken? Porque si hasta ahora pensamos que es por la edad, ahora el Zaken puede ser uno de edad y puede ser uno no con tanta edad, pero con mucha sabiduría, como de un Zaken. Dice Rav Shimshon Pinkus algo muy bonito. La grandeza de un Zaken es que puede cumplir las mitzvot mejor porque sabe más. No se puede comparar la tefilá de uno de 17 años con uno de 80 años. No puedes comparar el Shabbat de un jovencita, con una de una abuelita. Me refiero al quien se dedicó a estudiar toda su vida. Si un viejito regresó en Teshuvah a los 79, su Shabbat de 80 puede ser como de un jovencito de Bar Mitzvah, a nivel entendimiento. Pero imagínense una persona
que todos los días de su vida estudia para entender la profundidad de las mitzvot y de los conceptos y los versículos. Y todos los días de su vida lee la parashá con todos los mefarshim y cada año profundiza más y más y más y más. Cuando él se siente, escuche la parashá. Y cuando una persona con conocimientos mínimos básicos la escuche, ¿va a ser lo mismo? Cuanto más uno aprende, más conocimientos, sabiduría, conceptos, profundidad de los temas tiene. Por lo tanto, al crecer tanto, lo hace bien. Y tan bien lo hace que ya se merece honores. Bifne se va ante una persona anciana, levántate. Porque en su cabecita lo más probable hay tanta información que seguro lo hace mejor que tú. ¿Cuál es el consejo de la Torah? Zekana Jochma. Adquiere los conocimientos a temprana edad para que tengas más chance de acumular más información. O sea, imagínense que tienes que terminar esta biblioteca. Cuanto antes empiezas, más rápido la terminas, por lógica. Por eso el concepto de Jajamín, ¿cuál es? Dice el Zohar, creo que fue ahí. Bifne Seva Takum. ¿Qué es Bifne Seva? Antes que llegues a la vejez, levántate. O sea, lo puedes en hebreo entender ante un viejo, levántate, y es antes que te envejezcas, levántate. Bifne Seva. Antes que llegues a esa edad. ¿Qué quieres que haga? Estudia. Jochma. En la Sefirot, si sacamos Keter y metemos Da'at, como algunos, entonces, la primera, ¿cuál es? Jochma, Bina, Da'at. La primera es Jochma. Reshit, Jochma. Porque sin Jochma no hay nada que yo hable contigo. ¿De qué quieres que hable? ¿De qué quieres que te explique? No hay Jochma. Tengo que batallar por cada mitzvah, por cada costumbre. No hay Jochma. En la tefila, apenas terminas las alabanzas y empiezas las peticiones personales, Atajonen le Adam Da'at. La primera que pides, dame inteligencia. La semana la comienzas, apenas termina Shabbat. Atajon Antano. Incluso a Kadosh Baruj Hu, cuando nos quiere decir qué pasó pre-Bereshit, se expresa diciendo, Kach ala b'machshava techila. Así lo estuve pensando y analizando antes. Es decir, que antes de Bereshit hubo Jochma. Ma rabu ma'aseh Hashem. Kulam bejochma asita. Como diciendo Dios, mismo Dios dice, sin mi dedicación para la jochma, yo no podía hacer un mundo así. Entonces, si yo todopoderoso, comillas, necesitaba de jochma para hacerlo bien, le dediqué a la jochma para hacerlo bien, ¿cuánto y más tú? Que no la tienes de nacimiento. Los animales normalmente vienen con un código de jochma básico para su vida, apenas nace. Lo llamamos instinto porque no lo podemos llamar jochma, porque para nosotros jochma es adquisición de información. Maestro, padres, libros.
Al animal, al no ir al colegio y no escuchar clases de sus maestros o padres, entonces los llama instintos. Pero no es instinto, es un chip de conocimientos que ya viene con el paquete. ¿Ah? Raciocinio, está bien. Uno no lo tiene. Pone un gato en la azotea, recién nacido, ve el borde, no se le cae, no se tira. Pones un bebé, se tira, no lo trae. Nosotros sí llegamos con un disco duro vacío. ¿Y cuál es la misión? Ir llenándolo. Y es muy importante saber que Jajamín compararon al cerebro con la panza. Cuando dicen, este sabe mucho, este dio mucho, milakirso beshasu poskim. Llenó su panza con el shas, con los... ¿Qué tiene panza ahora? Cerebro. Porque a diferencia del disco duro, que está limitado a las gigas, el cerebro humano es como la panza. Mashallah, cuanto más comes, más engordas. Cuanto más engordas, más espacio hay. Más espacio hay, más comes. Más comes, más engordas. El cerebro no tiene... Se llenó. Mándalo a la nube. No hay nada. Panza. Dicen que la sabiduría no ocupa espacio. Digo que la frase más correcta es, la sabiduría amplía los espacios. Pero eso Jajamín dijeron, Ze Kana Jochma. ¿Zaken? Kana Jochma. ¿Qué es Kana? Jochma ya entendimos. ¿No? Kana es como compró. ¿Cuál es la diferencia entre Ze Lamad Jochma, Ze Kibel Jochma y decir Ze Kana? Kana es pagar por ello. Hacer algo por ello. La sabiduría verdadera, cómprala. ¿Qué quiere decir cómprala? Esfuerzo. Da algo a cambio. De Rabbi Radio nadie crece. La información también. Jochma se adquiere. Por eso el Zohar habla mucho que la mayoría de la sabiduría humana puede adquirirla uno la noche. Levantándose temprano, trasnochando. ¿Por qué? Porque refleja un esfuerzo, un sacrificio. Compra Jochma, que te cueste. Desde agarra una brecha, ponle enfrente de tu oficina 1 hora al día y págale. Y ahí pagas doble. Dejates de generar y pagates a alguien, pero adquirites mucho. No, agarra un libro, lee. No, lee, escucha una clase, ve una clase. La obligación que tenemos todos nosotros es ser cultos. Dijo una vez a Hamale, vacía tus bolsillos para llenar tu cabeza y algún día esa cabeza llenará tus bolsillos. Ah, bueno. Por eso dice Jajamim que hay diferencia entre los talmidei Jajamim cuando envejecen y la gente normal cuando envejece. Cuando una persona normal envejece, por lógica, la sabiduría, la capacidad cerebral, neuronal, va bajando. Sin embargo, cuando hay alguien que toda la vida estudió, pensó, analizó, adquirió más y más y más, sigue siendo inteligente incluso más. Si ibas con Rabovadia unos meses antes que falleció, te podía decir una clase que en su vida la dio de tan profunda y bella, extensa y maravillosa. Pero la edad
hay ejercicio neuronal a la hora de estudiar. Pero esto es para todos los temas, no nomás para... Sí, obvio. Pero ¿cuál es lo bonito y diferente con Torah? El ejercicio neuronal de un zapatero. Ejemplo para cualquier profesión. ¿Qué usa para arreglar el zapato? Un canal neuronal básico, mínimo, rutinario. Quizás esa conexión la tendrá hasta 180 años. ¿El problema cuál es? Con todas las demás áreas. En Torah, ¿cuál es la ventaja? Que cada vez te brincan de un tema al otro, de un punto a otro versículo. Estudia Gemara y verás. Eso sí parece una sopa que pusieron ahí todo. Afogba de Kulaba. De repente estudias Masejet Shabbat y te llegó a hablar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y de ahí te brinca a una prueba de esto. De esta Gemara y trae de acá y trae de allá. ¿Qué te pasa en el cerebro? Lo que no te das cuenta. ¿Qué te pasa en el cerebro? Boom, 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 boom. Llegas al Knis, te habla de Abraham, vino de Eliezer, que Korach que fue, que Moshe murió. Sales del Knis de Shur de Alajá, en Alajó de Pesach, la matzah, así, la matzah. Todo el día el cerebro y las neuronas conexiones. No es zapatero, zapato, clavo, martillo. Y cuando te exigen profundizar, memorizar, resumir, siéntate a escribirlo. Ah, qué flojera. Oye, flojera. ¿Pero quieres jochma o no? Resúmelo. Repítelo a ver. Ve y repítelo a alguien de A a Z. No, mira, estaba bien, está bonita, está interesante la clase. ¿Qué dijo? No sé, interesante. Falta de ejercicio neuronal. Léelo otra vez. Ya leí este libro. ¿Estudiaste Gemara otra vez? Ya la estudié. Otra vez. Verás cosas que nunca vistes. Entenderás cosas que no entendiste. Ejercitarás la memoria. Especialmente en esta generación. Que vivimos generación de desastre cerebral neuronal. Porque todas las computadoras desde que nacieron se llaman Mahshev. ¿Por qué se llama Mahshev? Se llama la Moah Shev. Eso es Mahshev. Dijo al cerebro, tú siéntate, yo pienso por ti. A ver, el número de teléfono de tu esposa de memoria, yo qué sé, ahí está su nombre, toco y sale. Ya no hay calculadoras, gente que sabían calcular de memoria. Todo es un mundo neuronal, destrucción de todas las capacidades cerebrales. Y hay alguien que piensa por mí. La semana pasada salió un estudio de Inglaterra que los niños de hoy en día tienen 12% aproximadamente menos capacidad cerebral que sus abuelos. Sí, el problema no son los que tienen hoy 12, los nietos que van a tener 6. Hipnotizados, así, todo, viendo películas, todo así, hipnotizados. No se olviden, el Corán nos llama a nosotros el pueblo del libro. Por lo menos saquemos algo del Corán. Somos el pueblo del libro. Siéntate a estudiar. La Torah dice que el mayordomo de Abraham vino. Y otra vez, nada más para que me entiendan lo que quise decir. Como el Jochma siempre está al principio, ¿no? Hasta Jonantano, ¿se acuerdan? El primer patriarca, su grandeza para nosotros, ¿qué es? Era Zaken. Es decir, sabiduría. Es tu primer paso como patriarca, como pueblo, como todo en la vida. Jochma, Zaken, saber mucho. Su mayordomo, lo que quiere decir, refleja la enseñanza grandiosa de Abraham, del Zaken, ¿verdad? Eliezer. Pero Eliezer es Damesek Eliezer.
¿Por qué se llama Damesek Eliezer? No que era Shami. Damesek Eliezer, está bien, sí era Shami. Damesek Eliezer, dice Jajamim que Damesek son dos palabras, dole, mashke. Uno que acarreaba agua y daba de beber. No es el título honorífico de Eliezer. Si nos explican Jajamim, el agua, dijimos, es la Torah, la sabiduría. ¿Cuál era la grandeza del mayordomo de Abraham? Su mano derecha, el que puede decir a Abraham vino, este me representa. Si le mando a buscar una mujer a mi hijo, este me representa. ¿En qué me representa? Porque este sí sabe qué es Jochma. ¿Cómo se adquiere Jochma? ¿Cómo? Se va al pozo, se acarea agua sabia, información valiosa. Y eso es el grado de Lilmod. Y después va y da de beber, que es el grado de Lelamed. Esa finalidad causa Jochma. Esa finalidad es tan fuerte que a uno que se llama Arur, como era Eliezer, termina siendo Baruch, como pasó con él. Los que saben, Eliezer, Abraham dijo Arur, Labán dijo Baruch. Sales de Arur a Baruch solo con información. Arur es maldito porque las acciones humanas normales son malditas, malas, porque no hay información. Y si no hay información, domina tu animalismo sobre todo, tu egoísmo, tus deseos carnales. La Jochma es el jinete del caballo. Sin Jochma, animal corriendo salvajemente. Sabiduría, asienta el animal, doma el animal, educa al animal. Eso es sabiduría. Y decir Naaseh Benishma ya es sabiduría. De tanto que confío que hay aquí sabiduría, confío que voy a empezar a hacer, pero me comprometo que mientras hago, Nishma, voy a estudiar. No te quedas en el Naaseh. Mucha gente se quedaba en el Naaseh. Entonces nunca llegó a ser Zaken. Porque la acción y la matzá de los 13 años es la misma matzá o Megilat Esther o Hanukkah de los 80. ¿Qué le faltó al que no evolucionó, entendió? Le faltó el Nishma. Para entender qué hago, por qué lo hago. En el judaísmo es muy importante hacer. Es el primer compromiso, nacer. Pero nos comprometimos a Nishma también. Y ese Nishma te causa entenderlo mejor y hacerlo mejor. Como el tefilín. El tefilín, al ponerlo en la mano, es nace. Después ponerlo en la cabeza es jochma, estudiar. Pero después regresas a la mano para terminar el nace. Pero esto ya es con tefilín de cabeza, es decir, ya lo hago con entendimiento. Eso queda muy bien con Talmud Torah que leer. Por eso está escrito, Veagita bo yomam balayla. Lo yami sefer Torah de mi pija. El estudio es diario. ¿Por qué diario? Dijimos que la Torah se compara con el agua. ¿Pero qué agua? Maim she'en laem sof. Agua que no tiene fin. Muy importante que sepas eso. Que estas aguas no tienen fin. De tal forma que nunca puedes decir, conozco el lago. No le conoces. Y cuando yo te digo, dice Dios, Veagita bo yomam balayla, es porque cada vez que lo leas encontrarás otra cosa. ¿Cuál es la prueba? La emoción del anciano literal cuando lee la parashá, que la tiene estudiando 80 años y de repente le ves regocijando. ¡Ay, qué hidush! ¡Qué explicación increíble! Y le ves y dices, ¿cómo? ¿A ti?
a esta edad, con este historial, con este background, con este arsenal, ¿todavía hay algo nuevo para ti? O sea, leer los Hidushim del Gaón de Vilna al final de su vida, dices, ¿cómo? Y me imagino la tristeza de fallecer es que no tuve chance de un poquito más profundizar. ¿Por qué? ¿Dónde empieza tu paraíso? Las clases en el paraíso comienzan del lugar donde tú terminaste aquí. Tú llegas al paraíso y no te van a decir, ven, clases, Aleph, Bet. No. De donde ya llegaste a la profundidad, como leí una vez en un libro, si alcanzaste el Sod, ¿se acuerdan? Pshat, Remes, Drash, Sod. El Sod de Sod en este mundo es el Pshat del mundo venidero. Ahí prepárate entonces. Eso es lo que dice el versículo. De Abraham Zaken. ¿Cómo? ¿Cómo llegó a ser Zaken? Baba Yamim. Todos los días. Todos los días. Leyendo y estudiando, profundizando todos los días. Solo así. Baba Yamim. ¿Ya se acuerdan lo que les dije del Or HaChaim HaKadosh? El concepto de la chispa del día. Que cada día es un ciclo de vida. Amaneces como un bebé, así sin fuerzas. En el día vas como un jovencito. Mediodía ya estás con toda la fuerza. La noche ya cansadito como un viejito. Quería Shema a la mitad como la última quería Shema de la vida. Dormir es como morir. Un ciclo de vida cada día. Al día siguiente, otra vez. Subió el alma, rindió las cuentas ante el Creador. Dice el Or HaChaim HaKadosh. Tu alma no es una alma, es 100.482 chispas. Por lo tanto, ¿cuántos días vas a vivir? Esa cantidad de chispas. Porque cada día vives una chispa a la vez. Y cada chispa quiere ser iluminada. Por eso rezas 3 veces al día. Y por eso estudias todos los días. Y por eso tienes que darse de acá todos los días. Porque la chispa de hoy no le interesa lo que hiciste a la chispa de ayer, ni le importa lo que vas a hacer a la chispa de mañana. Ella hoy quiere su jochma. Ella hoy quiere sus 3 tefilot. Ella hoy quiere su tzedakah. Ella hoy quiere su Torah. ¿Está escrito en algún lugar eso de la chispa? Lo dijimos aquí, ¿no? ¿O no? Eso el Or HaChaim HaKadosh lo trae. Impresionante. No nada más eso, te motiva para entender lo que es Baba Yamim. Cada día tienes que hacer lo de hoy, de Bar Yom Beyomó, punto. ¿Dónde está la jochma de la chispa de hoy? No, un día mi chispa subió con jochma, otro día subió como gallego, y así, no. Abraham Zaken Baba Yamim, con todos los días. Cerrando la idea, hay judaísmo de temporadas. ¿O no? ¿Sí o no? Digamos, una vez de bastante temporada. Eso. Una vez en Venezuela, uno venía, iba, desaparecía, regresaba. Una vez le dije, oye, ¿qué pasa contigo? Constancia. Me dice, Rav, tú dijiste que la relación con Dios es como marido y mujer, Shira Shirim. Dije, sí, y hay épocas que soy nida. Hay judaísmos, hay judíos de temporadas. Elul, esto, Purim, Shabbat, está bien, es normal. Pero hay
dos gráficas. Repito, la normal. Uno me preguntó, ¿cuál fue el primer juego de Nintendo tecnológico que viste en tu vida? ¿Cuál era la primera? Donkey Kong. Que comía Pac-Man. Yo le dije el aparato de electrocardiograma, estaba subiendo. Sí, el ping-pong ese. Total. Una vida normal es el electrocardiograma. Sube, baja. Después de 120 ya todo igual. Ok. Pero algo grandioso, difícil de alcanzar, pero aspirar es una línea ascendiente, subiendo cada vez hacia arriba, en una curva, pero constante. Eso sería lo más ideal. Es la vida que Abraham y Sara, los primeros, nos enseñaron. Ir cada vez mejorando, cada vez subiendo más. Y es lo que transmitieron a su familia. Leí hoy algo muy bello y con eso cierro. Está escrito que la carpa de Abraham tenía una cosa especial, 3 cosas especiales. Las velas de Shabbat no se apagaban, duraban de Shabbat a Shabbat. Segunda, la masa del pan fermentaba tan bonito y se hacía tan abundante que comían con eso toda la semana. Tercer cosa, una nube que representaba la presencia divina, amarrada, Anan Kashur a la Oel, encima de la carpa. Está bien, además de 3 cosas interesantes, profundicemos. Como dije anteriormente, ya jalas, cada año me vas a decir lo mismo. ¿Qué significa esas cosas? Quiero avanzar. Avancemos entonces. ¿Qué significa velas prendidas toda la semana? Significa no relación de pareja con altibajos. Sabemos que se prenden 2 velas de Shabbat por Shalom Bait. O sea, así está escrito, ¿no? Shamor Bezahor es por Shalom Bait. Abraham y Sara nos enseñaron que las velas deben de estar prendidas toda la semana. El Shalom Bait es algo continuo. No es la semana yo con el trabajo y tú con los niños, así bajo. Llega Shabbat, Vainafash, ok, prendamos velas. ¿No? La masa. Está escrito, dice Shimshon Pinkus, dice así. La masa no entra en los gastos que Dios te asignó en Rosh Hashanah, porque cuando Dios dijo, tanto y tanto tendrás este año, Chutz, Miotzaot, Shabbat, Verosh Chodesh, ¿no? Es decir, los gastos de Shabbat no entran en la cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué los gastos de Shabbat no entran en la cuenta de lo que Dios te asignó? ¿Por mí vives? ¿Para mí vives? ¿A mí me respetas? Ondeaos. Pues la masa de Abraham y Sara se comía toda la semana. ¿Qué significa eso? Que toda la semana vivían por Dios. Toda la semana era un nivel tan elevado de cercanía. Por lo tanto, Kosh Bajo decía, ondeaos toda la semana. Y lo más bonito, la nube sobre la carpa, amarrada. No amarrada es con el viento, va y viene. Amarrada, ¿qué quiere decir? Fija. ¿Cómo alcanzas una vida tan fija? De Barión Beyomo, Baba Yamin. Constancia. Constancia de cercanía a Dios, constancia de sabiduría, constancia de estudio. ¿Finalizó? Es lo que dijimos en las clases 1, 2, 3 atrás. El jardín de Edén
Dice el Ralbag, significa el jardín de la sabiduría. Los árboles representan los conocimientos. Hay árboles del jardín, conocimientos básicos, pero hay el jardín, el árbol de la vida, el cual simboliza conocimientos espirituales. De ese árbol debes de comer todos los días de tu vida. Cada vez que entras a una clase de Torah, cada vez que sacas un libro de la biblioteca, cada vez que escuchas, ves, lees, hablas Torah, andas comiendo de esas frutas. Ojalá que logremos durante toda nuestra vida no parar de aprender, no parar de estudiar, no parar de acarear agua. Pero no se olviden, acareas y estudias para saber. Pero tu sabiduría verdadera se demostrará en el momento que logres enseñárselo al otro. Y por eso digo yo chistosamente que el sinónimo de la palabra estudiar en español es aprender. Aprender a los demás. Carecen de luz, carecen de información. Tu misión es estudiar y aprender a todos los que están a tu alrededor. Muchas gracias.